frente a lo que está pasando con el precio de los criptoactivos. Pero permítame, Gonzalo, porque está con nosotros ahora en la línea el secretario de Seguridad de Medellín, el secretario Manuel Villa. Secretario Villa, bienvenido, mil gracias por atendernos y por estar con nosotros hoy en los micrófonos de Blue Radio. Camila, buenos días para ustedes y para todos los oyentes. Secretario, a propósito de las medidas que ustedes anunciaron ayer, hay una que nos llama particularmente la atención en estos micrófonos y que me parece importante que la podamos explicar. Y es lo que ustedes anunciaron de prohibir la demanda y también la oferta de servicios sexuales entre zonas de la ciudad. ¿Por qué? Y lo planteaba ahora Ana Cristina, definieron que solo entre zonas de la ciudad iban a implementar esa medida. Bueno, lo primero es, efectivamente, se toma una medida extraordinaria ante realidades y situaciones extraordinarias. ¿Y en qué consiste esa medida? Un decreto por medio del cual se suspende temporalmente, son 6 meses la medida, se suspende la demanda o solicitud de servicios sexuales y actividades afines. ¿Qué quiere decir eso? Se limita o se prohíbe en un determinado territorio, determinado por el mismo decreto, y durante los 6 meses, tanto la oferta como la demanda de servicios sexuales. Ahora bien, el mismo decreto tiene una diferencia en el enfoque. Uno es el enfoque cuando se limita la demanda y otro es el enfoque cuando se limita la oferta. Tenemos que saber que en Colombia la prostitución, a la luz de la normatividad constitucional, es legal, es permitida. Lo que no es permitido es el proxenetismo, es la trata de personas, es la explotación y la instrumentalización sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes. Y lo que estamos viendo es que en algunos lugares de Medellín este fenómeno no es que se esté dando ahora, se viene dando de tiempo atrás y se viene incrementando por el control territorial de las estructuras criminales. Y entonces lo que estamos tratando de tomar son medidas urgentes, extraordinarias, para tratar de mitigar este fenómeno, mientras que paralelamente se hacen las respectivas investigaciones con la tendencia de judicialización y captura de los responsables que hay detrás de estas redes de trata de personas. Entonces, insisto y quiero aclarar cuál es el enfoque diferencial. Una cosa es lo que nosotros queremos hacer con quien demanda y solicita el servicio sexual, que a esos creemos nosotros y consideramos nosotros se deben perseguir porque están incurriendo en los delitos, y entonces al que explota sexualmente, al que demanda o solicita el servicio sexual, o al que tolera o permita o gestiona que eso pase, a ellos los vamos a perseguir. Con este decreto los vamos a perseguir administrativamente, pero jurídica y judicialmente también los vamos a perseguir penalmente. ¿Y cuál es el enfoque de la limitación a la prohibición de la oferta? Como la prostitución es legal, es constitucionalmente permitida, lo que queremos es que la gente entienda que la prostitución que se está dando en estos territorios se está dando en el marco de criminalidad, y por lo tanto esta población, que de entrada ya es una población en riesgo y vulnerable, está en un riesgo adicional de ser instrumentalizada, cosificada, materializada por las estructuras criminales. Entonces, a esta población, si bien le estamos diciendo que por este riesgo puntualmente no puede ejercer la prostitución allí, lo que queremos es no perseguirlas, no revictimizarlas, sino todo lo contrario, como con un enfoque social nos acercamos a ellas, con un equipo territorial y social hacemos una debida caracterización y nos acercamos a ellas para decirles que hay una ruta de escape que queremos desde la misma institucionalidad, con Secretaría de Mujeres, con Secretaría de Inclusión Social y otras, tener un acompañamiento psicosocial, técnico a estas personas, a sus familias, y con un enfoque de buscar nuevos proyectos de vida que tengan una autonomía financiera. Sí, secretario Villa, ¿por qué por 6 meses? ¿Ustedes qué es lo que realmente esperan lograr en 6 meses? ¿Y qué va a pasar después de esos 6 meses para que no se vuelva a esa aberrante realidad que pues ya conocíamos, pero que nos ha cimbrado más por este ciudadano estadounidense que mencionábamos? El por qué 6 meses es porque también a la luz de la normatividad nosotros estamos limitando unos derechos, como es el derecho que tienen las personas a ejercer un trabajo sexual, y como estamos limitando ese derecho,
esa limitación sí o sí, constitucionalmente hablando, tiene que ser temporal y no puede ser una limitación general y sin límite en el tiempo. Pero quiero aclarar una cosa, una son las medidas administrativas que nosotros tomamos como esta para hacer contrapeso a estas realidades, pero otra es la persecución permanente y esa sí no tiene límite ni territorial ni límite temporal, y es los procesos de investigación, de inteligencia para posterior judicialización. Esos se están haciendo, se harán durante estos 6 meses y seguirán durante los periodos que vengan. Ahora, si esta medida termina siendo insuficiente, pues jurídicamente miraremos la posibilidad de, dentro de 6 meses, reconsiderar si se tiene que ampliar el tiempo que opera esta medida. Secretario, dentro de las investigaciones que ustedes han hecho en términos de seguridad, ahí en estas zonas que escogieron, las mujeres que son explotadas sexualmente, que ofrecen servicios sexuales en esa zona, ¿ustedes han podido determinar si todas ellas están siendo materia de explotación por parte de una banda criminal, de una organización al margen de la ley que les está cobrando y que no es que realmente ellas digan, ay, yo para ganarme la vida quiero estar aquí parada, sino que hay unos datos que ustedes tengan que en esas zonas particularmente todas ellas hacen parte o obedecen a una red criminal que las explota? La respuesta es sí, definitivamente, es un sí tajante. Lo que ocurre en este sector de la ciudad, producto de inteligencia e investigaciones que se vienen adelantando, es que allí opera un control territorial de estructuras criminales, y esas estructuras criminales lo que hacen es que controlan el territorio para controlar precisamente las distintas posibilidades de rentas criminales que hay, no solamente el tema de drogas o los eventuales hurtos y extorsiones que se dan en el territorio, sino esta que es una de las principales rentas allí, y es la explotación sexual y comercial de personas y la trata de personas. Entonces, no es que una mujer diga yo quiero ir hoy a este lugar de la ciudad a ofertar u ofrecer un servicio sexual. No, es que ya hay unas redes que las identifican y las llevan. Ya hay unas personas que hacen parte de la misma red y ejercen el proxenetismo y las convocan y las llevan. Y se tienen identificados los vehículos, desde dónde las recogen, quiénes las contactan, cómo es todo, absolutamente todo el negocio. Habrá unas que al ver la magnitud del fenómeno que se está dando allí, obviamente pues lo hagan de manera voluntaria, pero rápidamente quien llegue allí sin pedir permiso o sin pagar una extorsión, rápidamente la misma estructura con su debido control se encarga de llegar a esa persona y hacer que si va a estar ahí esté bajo las reglas de juego de la ilegalidad, y eso es lo que nosotros no podemos permitir, y por eso tanto medidas jurídicas y judiciales dentro de las investigaciones, pero también medidas administrativas y extraordinarias que nos permitan a nosotros mitigar. Con este decreto no se va a solucionar el problema, no estamos esperando y somos conscientes de que esta no es la solución, pero sí es una ayuda y una herramienta para que tengamos como administración dentro de una estrategia que tiene que ser profunda, integral y estructurada. Sí, el mismo alcalde Federico Gutiérrez ha dicho públicamente pues que las estructuras que están ahí son la Odín de Robledo, La Raya, La Terraza y un grupo de venezolanos, y en ese sentido le quería preguntar, secretario Villa, porque es que usted ahorita nos hablaba de trabajo sexual y en este momento nos dice que algunas lo hacen de manera voluntaria, y en ese sentido la posición oficial de la alcaldía de Medellín, de la administración actual de Medellín, es una posición en que ustedes creen que estamos hablando de explotación sexual o es trabajo sexual, es decir, ¿ustedes son regulacionistas o tienen una posición que es abolicionista? Y se lo pregunto porque eso, ustedes están diciendo, vamos a cuidar a las mujeres, eso lo dijo ayer el alcalde, cuando se hagan este tipo de intervenciones, pero hay una diferencia muy grande porque el lenguaje también es político, y si hay miembros de la alcaldía hablando de trabajo sexual, pues entonces es muy difícil compaginar las dos cosas, hablar de explotación sexual y de trabajo sexual. No, y yo quiero hacer la claridad, y nuestra postura, como lo dijo el alcalde, como lo estamos tratando de dejar claro con estas medidas y el trabajo que estamos haciendo en el territorio, es que nosotros hablamos del fenómeno como trata de personas y explotación sexual y comercial
de mujeres, ¿sí? Ese es el enfoque que nosotros tenemos, la manera como nosotros concebimos la realidad, y por lo tanto estamos tomando estas medidas donde lo que queremos dejar claro es que hay un enfoque diferencial, y es perseguir a quienes creemos que tenemos que perseguir porque hacen parte de esa cadena y esa red de actores que lo que hacen es que cosifican, instrumentalizan, materializan y explotan a las mujeres y a niños, niñas y adolescentes. Otra cosa es que nosotros, cuando nos afrontamos a la realidad y a la normatividad, nosotros tenemos que ser totalmente estrictos en el respeto, y nosotros quizás no podemos hacer todo lo que quisiéramos hacer bajo ese enfoque, porque también tenemos unas restricciones. ¿Y qué nos pasa en el terreno? Cuando nosotros muchas veces nos acercamos a estas mujeres con los equipos sociales, hay mujeres que simplemente nos dicen que ellas están ahí porque quieren y nos piden que se les deje hacer su actividad y ofrecer su servicio sexual. El reto que tenemos nosotros es, porque esta persona tenga esa posición, no podemos revictimizarla y simplemente decir que queremos que nada de esto pase y que se tienen que ir del territorio. Lo que nosotros decimos es, el enfoque frente a quienes ofrecen un servicio sexual debe ser un enfoque de atención para brindarles oportunidades, acompañamiento y mostrarles una ruta de escape con todas las capacidades, insisto, no solamente del Estado, sino que esto debería ser una vocación misma y un propósito mismo de la sociedad. Pero secretario, en cuanto a la regulación o en cuanto a la normativa, es claro que la persecución debe ir contra quienes hacen parte de la cadena, independientemente si es solo el que demanda o el que está atrás haciendo la gestión del negocio o el que está atrás permitiendo y tolerando que estas cosas pasen. A mí sí me parece grandioso que ustedes en Medellín estén poniendo por primera vez la lupa en quien demanda, es decir, en el que paga por sexo, los hombres que pagan por sexo. ¿Qué va a pasar si ustedes, por ejemplo, encuentran, o la policía encuentra a un hombre en estas zonas que está pagando por sexo o que está buscando tener un servicio sexual? ¿A qué se somete una persona de Medellín o un turista que quiera ir a pagar por sexo en el Parque de Lleras en Medellín y las autoridades lo encuentran? Son dos acciones principales, e insisto, una son las acciones administrativas inmediatas que se puedan tener, y otra las acciones penales que se puedan desprender. A quien está incurriendo en un delito, porque tenemos que ser conscientes de que ahí lo que hay es un delito, tiene que toda la capacidad y la persecución penal del Estado encaminarse para que ellos respondan penalmente. Pero también lo que estamos diciendo es que habrá sanciones administrativas inmediatas, así sea que eventualmente la acción penal pueda tardar unos tiempos. Y lo que vamos a decir, persona que se le acerque a una mujer, por ejemplo, en el Parque Lleras, demandando un servicio sexual, así no se haya concretado todavía un delito, nosotros vamos a imponer sanciones administrativas que nos permite el Código de Policía y a la luz de este nuevo decreto. Entonces, no puede venir una persona, sea nacional o extranjero, a demandar un servicio sexual allí en este lugar. Si lo hace, se le aplicarán medidas correctivas, pero ojo, medidas correctivas única y exclusivamente a quien demanda. Y si incurre en lo más mínimo que se pueda concebir como un delito, toda la acción penal para que pague penalmente frente a esta realidad. Y lo que también hemos dicho es no solamente el que demanda, sino absolutamente toda la red. Y ojo que aquí cabe el proxeneta, el que se presta en sus vehículos, taxis o Ubers para llevar a las menores a donde estos supuestos clientes. Para aquí también frente a los hoteles, residencias o establecimientos comerciales que se presten para tolerar que estas actividades se den. Secretario Villa, pues en lo personal yo entiendo que haya que ir como paso a paso. Obviamente es lógico pensar que si lo restringen en un área determinada, pues se van a correr un poquito y van a seguir demandando servicios sexuales 2 cuadras más allá o 10 cuadras más allá.
pero pues vale la pena hacer algún intento a ver qué cosas se aprenden. Pero mi punto es, más allá de ejercer una acción punitiva contra estas personas que demandan servicios sexuales, que hacen explotación sexual, ¿por qué no hacer algo más de fondo para desnormalizar esto? Porque es que eso está, ayer lo comentábamos, eso está normalizado en determinadas personas, ¿no? Ya sea por el área de la ciudad en la que se mueven, porque pues así han sido educadas, incluso los hombres, de iniciarse con una prostituta y no con sus novias, porque está en la mente de las personas que la prostitución es normal y ni siquiera está tan normalizado que ni siquiera se cuestiona si es una menor de edad o una mayor de edad la que la está ejerciendo y la que está siendo sometida a esto. ¿Por qué no ir más allá con las medidas? A mí me parecen medidas un poco como para apagar el fuego, pero no para erradicar esto de fondo. Pero dejemos claro lo siguiente, son medidas extraordinarias en situaciones extraordinarias, pero no son las únicas medidas. Y sí o sí, como dices, tiene que hacer parte de una estrategia integral de largo plazo y que mire el problema desde sus causas raíces. Y tocas, creo que es la esencia de la situación. Esto es lo que muestra, y como ha dicho el alcalde Federico Gutiérrez, esto es apenas la punta del iceberg. Y estamos reaccionando ante unos casos que pueden eventualmente ser mediáticos, y estamos reaccionando ante unas realidades que son complejas y pareciera que a la ciudad se le salieron de las manos porque había un descontrol. Aquí llegamos y aquí prácticamente no había ni Dios ni ley, y no estamos diciendo que con nosotros llegó Dios, pero que con nosotros sí tiene que haber llegado la ley, tiene que haber orden, y tiene que la ciudadanía demostrarse y demostrarnos entre todos que somos capaces de convivir bajo unas reglas estéticas, bajo unas reglas éticas, bajo unas reglas de la legalidad. Y tú tocas el fondo del asunto, porque lo que nosotros estamos viendo es que lo que hay detrás es una descomposición ética y moral de esta sociedad, y lo que hay detrás de un niño, una niña, un adolescente que está en esta situación donde ofrece servicios sexuales es literalmente una tragedia. Lo que uno está viendo que hay detrás de ellos, detrás de sus padres de familia, muchos de ellos que ni les interesa qué está pasando con sus hijos, algunos de ellos que han sido objeto de violaciones al interior de sus mismos hogares, algunos de ellos que sí o sí tienen que hacer esto para tener unos recursos y que llevar un dinero a sus hogares. Entonces aquí lo que hay es una tragedia social y cultural. Y aquí claro, no podemos permitir que lo anormal se nos vuelva normal. Aquí pareciera que la gente viene a Medellín también creyendo que aquí puede hacer de todo lo que no pueden hacer en sus países y que aquí no va a pasar nada. Y entonces también estas medidas son para dejar claro en el ambiente que es que aquí sí van a empezar a pasar cosas, que aquí los responsables tienen que pagar, que aquí nuestros niños, niñas y adolescentes tiene que ser una obsesión protegerlos, cuidarlos, que aquí desde los hogares tenemos que tener campañas y estrategias. Secretario, para darles un nuevo proyecto ético de vida. Claro, es que digamos que todas estas medidas se anunciaron y está sobre la mesa esta discusión por cuenta de lo que se conoció el fin de semana de un ciudadano norteamericano viniendo a Colombia, a Medellín particularmente, y encontrado con 2 niñas menores de edad en el hotel. Ana Cristina, hay un documento que no se ha revelado aún que tiene detalles específicos de cómo fue encontrado ese ciudadano norteamericano con estas 2 menores. ¿Qué dice el documento y de qué entidad es? Sí, de hecho es la Procuraduría la que abrió una investigación por presuntas irregularidades, Camila y oyentes, y es precisamente porque ese documento o ese informe que es de la Policía Metropolitana, lo que señala es que habrían encontrado al estadounidense, al señor Timothy Alan Livingston, lo habrían encontrado en la bañera de la habitación con las 2 niñas en traje de baño y consumiendo drogas. Entonces, pues eso reafirmaría pues los hechos, primero, de que debían haberlo capturado. Es que aquí hay muchas irregularidades, Camila. Primero porque el día antes él había tratado de entrar con 2 niñas y parece que no lo dejaron entrar.
pero si no lo dejaron entrar, pues ¿por qué no lo reportaron la noche anterior? Y segundo, si lo vieron, como se ha tratado de demostrar que es tratando de entrar, él no estaba tratando de entrar, él entró y según este informe de la policía estaba en la bañera con las niñas. Y a mí me interesaría saber, secretario Villa, si ustedes en la alcaldía conocen ese informe de la policía que empieza, con base en el cual empieza a investigar la Procuraduría. Yo no tengo conocimiento de ese informe puntualmente, del documento como tal. Yo lo que tengo conocimiento es del informe que nos presenta a nosotros la policía y a la fiscalía cuando frente al caso pedimos que nos cuenten qué fue lo ocurrido y cómo fue el procedimiento. Y es lo que ha dicho también el alcalde. Uno quisiera que este tipo responsable, que no es cosa distinta que un depravado, uno quisiera que estuviera ya pagando cárcel. Y nuestra obsesión y nuestro propósito es, independientemente de los inconvenientes que haya habido, con o sin razón, el objetivo tiene que ser que este ciudadano norteamericano pague por lo que hizo. Y es por eso que las investigaciones hoy avanzan con la Fiscalía y en articulación con el gobierno norteamericano para hacer que el responsable pague. E incluso se tiene ya también la investigación espejo frente al hotel como establecimiento por presuntamente haber permitido que esto ocurriera. Pero nosotros lo que hemos dicho es, independientemente de esto, la ciudad, en articulación con todos sus organismos de seguridad y toda su institucionalidad, tiene que afinar las tuercas para que la lucha contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes no solamente sea una prioridad, sino que pueda tener la eficiencia y la eficacia que amerita esta realidad. Secretario Villa, ¿qué sabemos de las niñas? ¿Qué tipo de atención están recibiendo? ¿Qué sabemos de sus familias? Sobre las menores, realmente nosotros hemos sido muy prudentes y no hemos querido dar muchos detalles por las mismas condiciones en las que se encuentran. La Fiscalía realmente ya ha dicho, creo, lo mínimo que se puede decir. Las menores fueron llevadas a comisarías, inmediatamente fueron trasladadas a un hospital para hacer la debida revisión, como ordena el código fucsia o la ruta fucsia, que se activó inmediatamente. Cuando ya se encuentra el informe de parte de salud, lo que hace la Secretaría de Salud y los hospitales es remitir a las menores al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien es hoy, a la luz de la normatividad, el responsable de la custodia de las menores para el respectivo restablecimiento de los derechos. Secretario, yo sé que usted precisamente, y por eso le agradezco enormemente que nos haya regalado estos minutos, se va a reunir en Medellín o va a tener una reunión con gente de la Embajada de los Estados Unidos para hablar de esa situación, de ese norteamericano que encontraron aquí en Medellín con 2 menores de edad en un hotel. Yo de verdad le agradezco mucho que haya aceptado esta invitación, que nos haya explicado específicamente de qué se tratan estas medidas. Dígame. Porque no, Camila, porque es que es importante esa reunión que usted menciona, porque supone uno que si están llegando extranjeros a Medellín a hacer turismo sexual, como mal se le ha llamado a esta práctica, pues es porque hay una oferta. Entonces no sé si el secretario ya tiene información, las autoridades le han comunicado si han sido detectadas redes de proxenetas que utilizan canales digitales, redes sociales para ofrecer a Medellín como destino turístico. Me imagino que están en eso y que es una de las prioridades, secretario. Definitivamente sí. Y el trabajo no solamente está haciendo con la policía y con la Fiscalía, sino de tiempo atrás venimos ya con una mesa técnica de trabajo articulado con la misma embajada norteamericana, donde se tienen líneas investigativas conjuntas y lo que se pretende es desarticular los múltiples actores que hacen parte de la cadena y que son los que explotan o se prestan para instrumentalizar o comercializar a nuestras mujeres, a nuestros niños, niñas y adolescentes. Pero secretario, eso parte de las investigaciones que sí o sí tienen que llegar a feliz término y a las respectivas sanciones en los próximos meses.
Secretario Villa, hay un informe alterno de derechos humanos de EXNA, que es de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, que dice que plataformas como Airbnb, Booking, TripAdvisor y HomeAway tienen que ver con toda esta cadena de prostitucional y de explotación de menores de edad y también de personas vulnerables. ¿Ustedes qué tienen o qué investigaciones tienen al respecto sobre estas plataformas en particular? Bueno, nosotros tenemos mucha información dentro de los procesos de inteligencia, dentro de las mismas investigaciones que ya se tienen adelantadas, y lo que le podría decir, siendo también respetuoso y además responsable, es que son muchos los actores que se ven involucrados. Y ese involucramiento puede ser por acción voluntaria o incluso por omisión culpable. Y yo creo que aquí como sociedad tenemos que dejar claro que aquí no nos podemos lavar las manos y decir porque yo estoy haciendo un negocio, porque yo estoy prestando un servicio, porque yo simplemente estoy llevando a unas personas o estoy alojando a unas personas. No podemos ser tan facilistas y tan indolentes y hacernos los de la vista gorda y dejar que esto siga pasando. Yo creo que aquí llegó el momento de decir basta ya, no más. Ante situaciones extraordinarias vamos a tener que tomar medidas extraordinarias, pero créanme que no van a ser suficientes las medidas que tome una administración. Esto tiene que ser una lucha y casi que una guerra ética y moral de toda una sociedad para de una vez por todas librarnos de ese flagelo aterrador que es la explotación sexual de nuestros niños, niñas y adolescentes y la instrumentalización y cosificación de nuestras mujeres. Pues secretario, como sé que se tiene que ir, ahora sí lo dejo libre. Mil gracias por estar con nosotros y por darnos las explicaciones de las medidas que se están tomando en Medellín frente a la explotación sexual de mujeres. Un saludo especial y mucha suerte. Camila, a ustedes y a todos los oyentes, muchas gracias y un saludo. Son las 11 de la mañana, 6 minutos.